te puedo comprar la idea de que, venga, en la sala del quirófano tu cerebro aún tiene algún hilo de electricidad y se está registrando algo que tú no eres, que las máquinas ni siquiera son capaces de verificar. Ya me jodería decir alguna cosa así, ¿sabes? Porque, de nuevo, las máquinas son 1000 veces más precisas que un... Bueno, en fin. Te compro eso. ¿Cómo puedes verificar entonces? ¿Cómo puedes ¿cómo decirlo? Explicar el hecho de que una persona, esto es Manuel Sansegarra, el doctor Manuel Sansegarra, tiene un caso particular suyo en el que una de sus enfermeras, que trabajaba con él en el hospital, llegó tras un accidente de tráfico con una parada cardíaca. Entonces tuvieron que operarla de urgencia y ¿Pero tal. ella o ella era la enfermera? La enfermera vino de un accidente, o sea, la enfermera Sufrió estaba ella el muerta. accidente, ¿no? Hostia. Y el Manuel la estuvo operando. Cuando salió de este caso, de la parada cardíaca y la recuperaron y tal, el día siguiente, la enfermera le habló al doctor. Le dijo, oye, doctor, es que a mí me ha pasado esto y, bueno, he visto esto, y usted dijo esto y a tal persona le dijo lo otro, tal. Y dijo, ostras, tal, pues que me dices, claro, ya el doctor ya... ¿Sabes? En ese momento le pareció muy curioso, no sé si en ese momento ya estaba estudiando los casos, pero, Perdón. espera, un segundo, por terminar la historia. A él mismo le parecía algo que, bueno, podría haber sido un caso de, venga, el cerebro puede que no estuviera del todo apagado, pero es que de repente le comenta lo que pasó en otra punta del hospital, en ese mismo momento, dice, pero es que en esta sala estaban operando a tal persona de un fémur, de esto, del otro. Claro, claro. Que aquí hay amigos que me han dicho, ya bueno, pero eso puede ser que tu subconsciente pueda interpretar que en esa sala estaba pasando esto por probabilidad. Es como, vamos a ver, a la hora exacta, que No, esté sí, operando imposible. tal cosa, no. O Imposible. sea, hay demasiados huesos Sí. en el cuerpo como para que tal. Y esto se corroboró, luego lo comprobó en los documentos en los terminales, fue a los ordenadores. Oye, mira a ver qué estaban haciendo en el quirófano X a tal hora. Pues sí, efectivamente, tal persona y tal persona estaban operando de un fémur a tal persona. O sea, como lo clavó ella. Y esto por un lado. Luego hay otros casos en los que, de nuevo, venga, vale, esto, tu cabeza podría imaginarse un caso. Punto uno, ¿para qué lo vas a decir? O sea, porque querrías inventarte un caso, Sí, claro. tirarte un triple y que funcione. O has ido a los terminales, me da igual. Gente que ha dicho, mira, hay un sombrero o un zapato o un no sé qué en el tejado del hospital desde donde no se ve nada, es decir, no hay ventana del hospital que alcance a ver ese zapato porque está en el techo. No hay, no sé, no es como que te hayas cogido un dron. Sí. Es que, vamos a ver, cosas así, ¿no? En plan, y luego se verifica, se va, se busca y efectivamente Sí. está el zapato que ha Al dicho en final, tal sitio. bueno, un poco lo que iba a decir de Segarra, todo esto lo empezó a investigar una vez jubilado, de todos los testimonios que había ido Sí y no, almacenando. realmente no. Doctor Manuel Sansegarra los fue recopilando mientras él trabajaba, pero mientras estaba trabajando no los No se sacó. podía, porque No era es que no muy se podía, controversial. pero era muy controversial. Entonces, ya dentro de su estudio, porque él estudió mientras se seguía en activo, él hizo muchos análisis de casos que se los llevaba a sus propios colegas. Es decir, a su compañero de traumatología le preguntaba, oye, ¿esto qué puede ser? ¿Esto es un golpe en la cabeza? Claro, ¿Esto qué claro. es? No. Y Claro, claro, con mucho. se lo ha llevado. Esto ha pasado con todos los casos que he dicho. Sí. Todos los casos que he dicho, todos los doctores, los médicos coinciden en que iban corroborando. O sea, de nuevo, un método científico. Lo que trato es de Sí, sí, desmentirme sí. a mí mismo. Exacto. Iba a su compañero psiquiatra. Oye, mira, que tengo un caso, un episodio de esto que ha pasado. Me ha contado esto y esto. Oye, esto no será un episodio de esquizofrenia severa o de Enajenación o... cualquier Sí. cosa, A nada. mí lo que me hace sentido es lo que hemos dicho también en el episodio anterior, ¿no? Como la conciencia es... O sea, todo forma parte... un fragmento del todo contiene el todo, ¿no? O contiene la información más relevante en potencia del todo. Entonces, si todos somos conciencia, ¿no? Tanto una roca como una persona está formado por conciencia, ¿no? Que es la existencia. Claro, es lo que hablábamos un poco de cómo Isaac Bentov explicaba en la teoría esta del toroide, de por eso puedes viajar en el tiempo, por eso puedes viajar de un lugar a otro, Claro. porque todo está formado por lo mismo. Claro, o sea, que pase por una razón o por otra, o sea, el por qué pasa no está del todo claro, obviamente es algo que probablemente no lleguemos a comprender en esta vida, bueno, no Es sé, que es más posiblemente, fácil, pero es más que... fácil entender o sea, es más difícil entender el por qué
que el qué, porque el qué es el Bueno, resultado. claro, el ¿no? resultado, pero Y de hecho ahí entra la ciencia, en el preguntarse el por qué. claro, pero para mí ni siquiera tiene tanta importancia, porque, de nuevo, es que yo no le doy importancia a por qué sucede. O sea, sí, obviamente me interesa saberlo, ¿vale? Porque a lo mejor No, pero- por descartar cosas, claramente. Porque quiero descartar que no sea un efecto de una droga psicodélica. Quiero descartar que no sea una alucinación. Quiero descartar que no sea algo que no le dé, que no sea real en el sentido de, bueno, una persona que se ha inventado esto para tener Claro, fama. pero al final también tiene que tener un porqué. O sea, no puede ser lo que hablábamos en otro episodio, ¿no? A ver, No pero- puede ser azar. No, azar no, pero ¿y si el por qué, o sea, el por qué sucede es porque, o cómo es posible que suceda, no tiene explicación lógica racional, que es a donde yo voy? Vale. Es decir, que la conciencia misma, lo que es la existencia. Pero ¿tú crees lo que es- algo no puede no tener explicación lógica? Sí, Yo creo que nos faltan herramientas para poder llegar a esa conclusión, pero no significa que no tenga... yo creo que eso es la mente, el ego limitado, tratando de poner límite a todo lo que no tiene límite. Ya, pero tío, al final es como, por ejemplo, la física cuántica en sí. La física cuántica va en contra de la lógica, pero hemos conseguido hacer una tesis y más o menos entender cómo funciona. Claro, pero no tiene lógica. Exacto, pero no significa que no comprendamos cómo funciona. Sí y no, porque no comprendemos cómo funciona. Vale, pero sí que podemos tener ciertos patrones o podemos tener una teoría. Pero que no tiene por qué todo tener una teoría. Mi punto está en que no todo necesita, o no necesariamente todo, tiene una explicación lógica. Porque, de nuevo, la conciencia es ilimitada, no tiene, tú lo has dicho, es ilimitada, es eterna. Sí, vale, no pero... no puedes ponerle un límite y un razonamiento a esto. Entonces, en la experiencia cercana a la muerte, bajo mi punto de vista, es justamente una demostración, si quieres, materia o más cercana a nuestra concepción de la realidad, que demuestra que no todo depende de impulsos, electricidad, frecuencia, porque va más allá de esto. ¿Me explico? Yo creo que no, yo creo que el universo es eso, ¿no? Frecuencia, vibración Pero esto y energía. esto queda fuera del universo, queda fuera de lo material, queda fuera de nuestro constructo de la realidad. Vale, pero el universo... Pero es que aún no hemos llegado a los casos, Vale. porque ahora vamos a entrar en materia de qué se ve dentro de esto. Vale. Porque cuando entras aquí dentro y ves una ciudad astral, ¿qué coño tiene que ver eso con la materia, la electricidad, la frecuencia, Claro, hermano, el pero... toroide? Me refiero, eso es otro plano, es otra cosa distinta. Sí, pero formado que no por, tiene- que formado no por tiene- energía. Pero es que no hablan, es que esta gente cuando vuelve no habla de energía como nosotros hablamos aquí. No hablan de algo, Vale, pero eso ¿sabes? es como... Al Y final... que eso a lo mejor puede tener una explicación o tal, pero no entra dentro de esta limitación. De hecho, muchos comentan de que todo eso es solo una parte ínfima de lo que realmente es. O sea, que incluso los que han ido a ese plano, en una experiencia cercana a la muerte, vuelven diciendo que... Es que, claro, esto luego me meto más en detalle más adelante, pero vuelven diciendo que efectivamente todo eso que han vivido es solo una pequeña representación de lo que realmente es. Porque como no han terminado de salir, que esto es algo de nuevo que se comenta, es muy común el hecho de no termine de pasar el umbral, tanto los seres queridos, los maestros iluminados, los seres que ven, como ellos mismos, si no ven, no llegan a ver o interactuar con ningún ser, ellos mismos confirman en muchas ocasiones que lo que han visto es solo una parte de eso. Es decir, ni siquiera han visto la totalidad completa de ese plano extradimensional o llámalo X, ¿no? Como la otra vida. Por tanto, de nuevo, no es algo... Es que yo sé que queremos todos ponerle Sí, pero una explicación, pero es que no la tiene. Entiendo lo que quieres decir, pero todo parte de la existencia, ¿no? Sí, pero me refiero... Entonces, eso también. O sea, eso también es... Ya, pero eso sería como Es un reducir... producto de la existencia, ¿no? Pero sería tratar de reducir aquello de allá con parámetros de esto de acá. Vale, pero ninguno es mejor ni peor. No, yo no digo que una sea mejor, Entonces, que la otra sí. sea más grande, que sea mejor, más bonita. Bueno, a ver, en teoría Sí, ¿no? tiene Pero- más paz y bueno, todo lo que tú quieras. No digo eso, me refiero a que no podemos tratar de explicar aquello con esto. Es como tratar de... Es que genuinamente sería como tratar de explicarle el color azul a un ciego. Es que no puedes. O lo vives y entonces cuando lo vives lo sabes y ya dices, ah, vale, esto era. Y entonces entiendes hasta cierto punto de nuevo. Pero tú no puedes... Claro, pero- O sea, a un ciego que le das la posibilidad de ver, le vuelves a quitar la posibilidad, le vuelves a poner ciego, le vuelves a dar la ceguera y él, por mucho que haya visto, sería también incapaz de explicarte el color azul. ¿Me explico? Sí, bueno, eso es otro tema que no sé... No vamos a ver. Tú Puede- imagínate que eres un ciego. Puede no ves tener nada. memoria. ¿Vale? Pero ¿cómo te explica el color azul? Una Ya, persona ciega sí, que ha visto sí. el color azul. Bueno, incluso una persona no ciega, una persona
Claro, una persona vidente, nosotros no podemos ¿Cómo explicar el explicas el color. color azul? Pero bueno, partiendo un poco, y ya continuamos, es como, vale, la mente intenta tener su lógica, ¿vale? Pero hay información que la conciencia sabe, aunque no te la hayan explicado, o lo sabes por vidas pasadas, O porque está inscrito o porque en tu está escrito en el ADN, código. Entonces, eso forma parte de todo esto, ¿no? Del código. Es como el más allá. No. O sea, a ver, me refiero, el código del ordenador, ¿qué tiene que ver con Internet? Por ejemplo, le puedo poner... No tiene nada que ver. El código del Pues ordenador probablemente permite el sistema acceso. binario. Un código permite nuestro código genético nos permite la comprensión y experimentación de esta realidad. Te lo compro. Pero ese código está limitado por lo que es, por esta realidad. Porque no puedes... Sí, pero o sea, mira, si vamos a volver ahí, que es la fuente, ¿eso Sí. es la fuente? pongamos que sí, es que no lo sé, ¿sabes? Claro, Porque si es esto la es algo fuente. que hablan ellos, pero... Si volvemos a la fuente es porque venimos de la fuente. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces ya hemos estado ahí. ¿Pero y qué pasa con eso? Si ya hemos estado ahí, estamos conectados con eso, entonces podemos, no Sí. lógicamente, hacernos una idea, pero resuena Sí, en nuestro interior. Que yo no digo que no, pero mi punto está en que no podemos darle una explicación Vale, lógica. lógica a Vale. esto, a ese plano, a eso que ven, a eso que existe, porque punto uno, ni siquiera los que han venido se la pueden dar, siendo que ellos lo han experimentado. De hecho, lo primero que dicen es, esto no tiene una explicación lógica y racional, no tiene una medición, no tiene una replicabilidad, porque no la hay. Porque unos ven a Dios, otros ven a Buda, otros ven a Jesús. Sí. Eso tiene parte, ellos mismos reconocen que tiene parte de influencia cultural o de una parte cultural.